Y Cristo bendice tu Cristo. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Encantados de ver a Homero Simpson. Esta noche vamos a hablar sobre tú, Adán y Eva. No sobre tú, Adán y Eva, sino que sobre tú, Adán y Eva. Y este es un relato que la mayoría conocemos. ¿Cierto? Levánteme la mano si hay alguno que no lo conozca. Ninguno. Todos lo conocen. La pregunta es, ¿todos lo creen? No levanten la mano, solo pregunto. ¿Te crees eso? Si yo veo con las caras me dicen. Espero que cambie. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Y muchas cosas que se encuentran en la Biblia no las comprendemos por la forma que nos han tratado de querer de explicar y que las entendamos. Entonces cuando nos dan ese tipo de explicaciones, no son comprensibles, no son acordes. Pero esta alegoría que se encuentra en el capítulo 3 de Génesis es maravillosa y sienta las bases para todo el entendimiento, no solo de la Biblia, sino que el entendimiento de la vida, el entendimiento de nuestra mente. Por eso es que no hemos aprendido todavía a apagarla, a comprenderla, porque es parte de lo que se está explicando, el trabajo mental, el trabajo material que tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero para que entremos en entendimiento de lo que estamos haciendo, aunque todos la conocen, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después el Señor Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir comida por medio de duro trabajo durante tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Interesante. Acabo de leer la versión de la Vulgata. Es de las primeras versiones que salieron en lengua española. Para que le demos contexto a esto, tenemos que comprender cuál es el objetivo de la Biblia. ¿Qué es lo rico que la Biblia tiene para todos nosotros? El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén es la mejor parábola de la Biblia, lo que estamos diciendo, la mejor alegoría. Explica la verdadera naturaleza de nuestra vida en la tierra. Habla de nosotros y de cómo atraemos las condiciones en las que vivimos. Es decir, cómo hemos creado nuestro propio mundo, porque cada uno de nosotros tiene su propio mundo. Su hogar, su casa, su trabajo, sus amigos, etc. Eso es todo lo que nos rodea. La parte material es también. Es un libro de texto sobre anatomía psicológica y espiritual. Y muchos esto no lo saben. Y eso es lo que la Biblia nos da. Anatomía psicológica y espiritual de los diferentes seres humanos y de nosotros. Cuando comprendamos la narrativa del jardín del Edén, entonces vamos a comprender y entender la naturaleza humana. Eso es importante. Por lo tanto, tendrá dominio sobre ella. Y esta parábola, por eso aparece casi al principio de la Biblia, en el capítulo 3, porque es la base sobre la cual está construida toda la Biblia. Y todos los demás libros, hasta el libro de Apocalipsis, tienen su base de entendimiento en la parábola del jardín del Edén. Para que comprendamos aún más, quiero decirles que, por ejemplo, Moisés, Elías, Pablo, son personajes históricos, aunque la Biblia no es un libro de historia. Es un libro, como estamos diciendo, de psicología espiritual. Habla de personajes históricos, como Moisés, como Elías, porque fueron hombres reales que vivieron en la tierra e hicieron las hazañas que se les atribuyen. Sin embargo, también estos personajes representan estado de conciencia. Los diferentes estados de conciencia por que pasamos los diferentes seres humanos, o cualquier ser humano en diferentes etapas de su vida. Hay otros personajes bíblicos, como Adán, Eva, el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer escarlata. ¿Los han escuchado en la Biblia o los han leído? Todos estos son personajes ficticios y sirven para el propósito de entender ciertos estados de conciencia, ya que estos nunca tuvieron existencia real, pero al expresar estos estados de conciencia, los explica en una forma extraordinariamente simple y gráfica, para que entendamos las parábolas, para que entendamos las alegorías. No es el objetivo primordial de la Biblia enseñar historia, biografía o ciencias naturales,
sino enseñar psicología espiritual y metafísica. Entonces, resumiendo, versa primordialmente sobre los estados de la mente y las leyes que manejan la actividad mental. Cuando uno de los personajes representa un estado de conciencia que puede experimentar cualquiera de nosotros, y las situaciones que nos suceden en nuestra vida diaria ilustran las consecuencias cuando albergamos tales estados, calificándolos estos, ya sean buenos o malos. Un estado mental no puede ser visto. Han estado observando los pensamientos. ¿Se acuerdan que es parte de las tareas que hemos estado evaluando? ¿Los han visto? Figuradamente decimos observemos los pensamientos, pero no los vemos en realidad. ¿Se comprende? De igual manera estamos hablando aquí. Un estado mental no puede ser visto o imaginado como puede hacerse con un objeto. Solo puede describirse. Y así es como el pensamiento lo podemos visualizar. Pero también puede describirse indirectamente por una metáfora o por una alegoría, como el caso que acabamos de leer en el capítulo 3. No obstante, muchos se lo toman literalmente, dejando de ver así el verdadero significado que yace escondido debajo de la ilustración, debajo de la parábola o de la alegoría. Por ejemplo, todos sabemos que no se puede dibujar el miedo en sí, pero sí puedes dibujar un ser humano y pintar el terror en su semblante. Y decimos, está mostrando miedo, está mostrando temor. De igual forma no puedes pintar el remordimiento, la envidia, la sensualidad como tal, pero sí puedes escribir acerca de un gran fuego, de un tormento en llama cuando tienes ansiedad o remordimiento, y tener así una descripción excelente del sufrimiento causado por una ansiedad o causado por un remordimiento. Pero no obstante, a pesar de que así se pintaba para tratar de dar a entender estados mentales, mucha gente cree que está en lo correcto al pensar que lo que quisieron denotar los pintores antiguos fue un cuerpo humano en sí que está siendo quemado en el fuego, torturado en el fuego. Pero todos sabemos que no podemos retratar o dibujar o pintar un alma que experimente paz y armonía tampoco. No se podría. Eso no lo podemos hacer. Pero para poder ilustrar ese estado de conciencia de paz y armonía, se dibuja un ser humano sobre una nube, está tranquilo, con un arpa. ¿Qué denota eso? Que tiene tranquilidad, que está en paz, que está en un estado elevado. No está diciendo de que eso es lo que va a hacer el alma, sino que para que comprendamos el estado de conciencia, el estado mental de ese ser. Entremos ya con esta base